Buenas tardes. Vamos a dar comienzo ahora al último módulo de la materia Principios de Economía, la última clase. En la clase de hoy vamos a cerrar la materia esta que estuvimos desarrollando en los módulos anteriores. Repasemos ahora cuáles son los objetivos de esta materia que estamos finalizando. En primer lugar, decíamos que la materia se vincula con apropiarse del uso de modelos como estrategia para aprender de manera simplificada la realidad que nos rodea, en particular sobre temáticas económicas. A su vez, esta materia nos dio una serie de herramientas analíticas, muchas de ellas apoyadas en la matemática, para poder hacer ese análisis simplificado, poder ver los aspectos que son centrales de la problemática que estemos encarando en cada momento. En una primera parte de la materia, vinculado con los primeros módulos, nos ocupamos principalmente de la asignación de recursos y qué rol juega el mercado, en particular en las economías de mercado que son las predominantes. Desde el módulo 3 y el módulo que nos compete en la clase de hoy, estamos trabajando con temas de la macroeconomía. ¿Para qué? Para analizar qué políticas monetarias y fiscales sirven a los planificadores de una economía para alcanzar determinados objetivos. En particular, uno que vamos a trabajar en esta clase se vincula con el crecimiento económico, es decir, cómo una economía puede adquirir a lo largo del tiempo más capacidad de generar nuevos recursos y nuevos bienes y servicios disponibles para la sociedad. El esquema conceptual de la materia, como hemos visto, se vincula fundamentalmente con esta gran división de ramas de la economía. La microeconomía, que nos ocupó los dos primeros módulos, cuando hablamos del análisis económico en general como herramienta analítica, y el funcionamiento de los mercados. Y posteriormente la forma en que las empresas toman decisiones. En el módulo 3 dimos una introducción a la macroeconomía y en la clase que nos ocupa hoy vamos a trabajar sobre la política económica en el corto y el largo plazo. En particular, los objetivos que persigue este cuarto módulo se vinculan con comprender el comportamiento de ciertas variables en el largo plazo. Nos vamos a concentrar en ese horizonte de planificación que lleva más tiempo de ejecución. Por otra parte, cuando analicemos las políticas monetarias exclusivamente, vamos a ver quién es y cuál es el rol que se espera del Banco Central, cuál es su función dentro de una economía. Vamos a definir las causas más importantes de la inflación, así como sus consecuencias, qué efectos generalmente se observan para toda la sociedad. Vamos a analizar, ya en el contexto del estudio del crecimiento económico, qué rol juega la productividad de los distintos factores productivos en este proceso, que es el que básicamente desean todos los países en el largo plazo. Y vamos a ver qué políticas pueden implementar los gobiernos para favorecer el crecimiento de la productividad o de la dotación de factores. Es decir, que esto resume un poco todos los temas que vamos a ir repasando hoy, sobre los cuales nosotros esperamos que ustedes logren una comprensión más acabada después de todo el estudio que llevan haciendo de este módulo en las semanas previas. Lo que vamos a ver ahora es el esquema conceptual del módulo, donde nosotros analizamos, en primer término, cuál es el rol del sistema financiero. ¿Sí? Hasta ahora estábamos pensando en una economía en la cual apenas hemos mencionado en el módulo anterior algo sobre el mercado financiero o el mercado de dinero. Ahora le vamos a incorporar más elementos y desarrollados con más detalle de lo que lo hemos visto hasta ahora. Y en segundo lugar, vamos a ver, en cuanto al largo plazo, cómo podemos influenciarlo de manera positiva, cómo podemos lograr que el crecimiento se dé en el sentido que los planificadores se han postulado en sus metas y objetivos. ¿Sí? Entonces, a través de las políticas. Comenzamos ahora entonces con la relación que existe, que ustedes han estudiado, entre el dinero y la estabilidad monetaria. Es un vínculo muy fuerte que se establece en el sentido monetario. ¿Por qué nos importa tanto esto de la cantidad de dinero que hay en una economía? Y porque tiene consecuencias muy graves en lo que pase sobre el nivel de precios. Recordemos inicialmente por qué existe el dinero en una economía. Básicamente uno podría pensar cuáles son las funciones, para qué está. Una primera función que le reconocemos es que es un medio de cambio. Nosotros entregamos dinero a cambio de determinados bienes. Nos sirve como unidad de cuenta, es decir, es la referencia que se toma para denominar las unidades de cualquier tipo de bien o servicio que nosotros querramos adquirir o vender. Y por otra parte, es un depósito de valor.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo conservar el valor de lo que he producido. Generalmente los individuos producen bienes o producen servicios, pero estos bienes, y en particular los servicios, que son mucho más efímeros en su duración, los bienes que producimos no van a durar para siempre. No los vamos a tener en el mismo estadio en todo momento. Entonces, por ejemplo, si la economía solamente fuera una economía de trueque y yo quiero comercializar a lo largo de todo el año, que es donde se van produciendo todas las necesidades que los individuos tienen, quiero comercializar esos bienes, me puedo encontrar con que no tengo disponibles los bienes en cualquier momento del tiempo, que solamente los tengo disponibles en alguna parte del año. Por ejemplo, los productores agrícolas que quizás tienen épocas en las cuales tienen su cosecha lista para comercializar, pero el resto del año necesitan conservar su valor de cambio, tener alguna posibilidad de hacer intercambios, y esta función la permite hacer el dinero, y no serían tan fáciles ninguna de las tres funciones si nosotros nos estuviéramos manejando en una economía de trueque. Esta es una reflexión importante porque muchas veces no se le asigna claramente el valor que tiene el dinero en la economía. Parece que fuera un artilugio, pero no se visualiza tanto su necesidad, en tanto que facilita las transacciones entre los individuos. Si nosotros estuviéramos manejando una economía de trueque, veríamos otro tipo de inconvenientes. ¿Sí? Nosotros acá tenemos en la gráfica una comparación entre qué es lo que pasaría en una economía donde los individuos tienen que cambiar con otros los bienes que ellos producen y generar relaciones de intercambio que le resulten interesantes a las dos partes. Por ejemplo, ustedes en la gráfica ven, por ejemplo, un alfarero que está tratando de comerciar con alguien que fabrica alfombras. Fíjense que no es la única necesidad que va a tener el alfarero, así que va a tener que hacer múltiples transacciones si quiere realizar intercambios en bienes, es decir, trueque, y va a tener que conseguir a alguien que tenga su necesidad opuesta ante cada una de las necesidades que él quiera satisfacer. Por otra parte, ponerse de acuerdo en la relación de intercambio. ¿Cuántos envases o estos productos de alfarería va a dar a cambio de cada alfombra? Entonces, esa necesidad de hacer ese intercambio requiere un esfuerzo mucho más grande y una pérdida de eficiencia bastante importante. Si el intercambio se realiza por dinero, cada cual lo puede hacer en el momento en el que puede realizar la venta y va a realizar la compra en el momento que desea. Entonces, esta es una de las ventajas claras del dinero como medio de cambio. Por otra parte, como decíamos, nos sirve como unidad de cuenta, es decir, que nosotros podemos evaluar cuál es el valor que tiene la riqueza de un individuo, ¿sí? Llevando todos los bienes que conforman su patrimonio a una unidad de medida común. Y por otra parte, fijar los precios de los distintos bienes en esas unidades de medida. Dijimos también que es un depósito de valor. Como ustedes pueden ver en la gráfica, esto les permite manejarse mejor a lo largo del tiempo en todas sus transacciones. ¿Sí? No nos hace falta tener que comercializar simultáneamente los bienes entre las partes compradoras y vendedoras. Bueno, ¿qué conforma el dinero desde el punto de vista de la economía? Básicamente, las monedas y billetes que están en poder del público, ¿sí? Todo lo que todos los ciudadanos del país, los individuos que están en el país, tienen en su poder materialmente, en su bolsillo sería. Y por otra parte, los depósitos en cuentas a la vista. ¿Cuáles son estos tipos de depósitos? Son los depósitos que las personas hacen en los bancos comerciales y son depósitos que tienen como característica principal que puede disponerse de ellos de manera inmediata. ¿Qué tipo de depósitos? Cuentas corrientes, por ejemplo, de los cuales cualquier poseedor puede ir y extraer cuanto desee y puede emitir cheques con poder cancelatorio, es decir, que todo ese dinero puede utilizarse para realizar pagos y realizar compras. Lo mismo ocurre con cajas de ahorro. Acá es muy importante separar esto que denominamos cuentas de depósitos a la vista, porque significa que podemos disponer en cualquier momento del tiempo, es decir, que tiene una elevadísima liquidez. No es así con cuentas que nos exijan tener el dinero depositado hasta tal fecha o una determinada cantidad de días, como por ejemplo los plazos fijos. Uno no puede disponer del dinero que ahorró en un plazo fijo en cualquier momento del mes. Entonces, generalmente uno va a tener que esperar que se cumpla el plazo pactado en el que uno dejaba depositado ese dinero en el banco. ¿Sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta porque eso también
forma parte de lo que denominamos dinero. No solo las monedas y billetes, sino también los depósitos a la vista. Entonces aparecieron en esta economía con una figura monetaria el rol de los bancos comerciales, es decir, todos los bancos que conforman el sistema de bancos de un país. Acá su rol va a ser muy importante, porque si bien ellos no van a hacer la creación primaria de dinero, que ya vamos a explicar que es facultad del Banco Central fundamentalmente, los bancos comerciales son los que se ocupan de recibir los depósitos que el público realiza en estas entidades y a su vez prestar a otros individuos que están dispuestos a endeudarse para tener dinero ya para hacer otras transacciones. Entonces, este rol de intermediación que tienen los bancos en el sistema monetario los transforma en creadores secundarios de dinero. ¿En qué sentido? Cuando ellos toman depósitos de alguien, supongamos que la persona lo deja en una cuenta a la vista, y de ese dinero, una fracción, los bancos prestan a otras personas que van a hacer transacciones. Si ustedes se ponen a pensar, es el mismo dinero físico, la misma cantidad de monedas y billetes que puede ser utilizada por los individuos para cancelar pagos o para hacer compras a través de emisión de cheques o a través de extracciones. Pero también, al mismo tiempo, está siendo utilizado por aquellos que tomaron préstamos. Entonces ahí se produce un efecto muy importante que nosotros denominamos efecto del multiplicador monetario. La cantidad de medios de pago de la economía va a ser superior a la cantidad física de billetes que esa economía tenga, que denominamos la base monetaria, ¿sí? Entonces ahí es muy importante el rol de intermediación que realizan los bancos. Ya vamos a volver sobre esto porque es un aspecto importante que ustedes ya han estado estudiando. ¿De qué depende esta función que cumplen los bancos? En primer lugar, del coeficiente de reservas. Es decir, cuánto los bancos están decididos a prestar del total de dinero que reciben de los depositantes. Es decir, nunca van a poder prestar todos, porque siempre tienen que tener una reserva justamente por si los depositantes van y utilizan ese dinero. Pero siempre es una fracción, es una parte del total que reciben de dinero. Por otra parte, el Banco Central, que ya vamos a estudiar algo más sobre sus funciones, establece ciertos niveles de reservas obligatorias. Es decir, les exige a los bancos cuál es el nivel mínimo por debajo del cual no pueden quedar las reservas. Es decir, por ejemplo, si dice un 20% es lo mínimo, los bancos no van a poder prestar más del 80% de los depósitos que han recibido. Es decir, que van a tener que reservarse 20% porque es una norma del Banco Central. Ahora bien, los bancos pueden decidirse a prestar un poco menos todavía. Es decir, que tener unas reservas voluntarias mayores incluso a las que recomienda el Banco Central. Esto puede depender de su conocimiento en particular de su cartera de clientes. Esto puede depender también de sus propias estrategias de endeudamiento o de reducción de riesgo, etc. Es decir, que el banco puede tomar cada banco comercial puede tomar decisiones siempre y cuando respete el coeficiente mínimo que establece el Banco Central. Entonces esto va a determinar un exceso de reserva, la diferencia entre lo que exige el banco y el Banco Central y lo que los bancos están decididos a hacer. Entonces todo esto va a conformar, en definitiva, cuál sea el efecto multiplicador que tengan las acciones de los bancos comerciales. Nosotros vamos a observar que se da una relación particular que ustedes pueden ver en la filmina entre el multiplicador monetario, como ya hemos dicho, y otras variables. Por ejemplo, cuanto mayor sea el coeficiente de reservas, menor va a ser el multiplicador monetario y viceversa. ¿Sí? Esta relación es muy importante, ¿sí? Ustedes la tienen redactada en el sentido contrario. Cuanto menor es el coeficiente de reserva, mayor va a ser el multiplicador. Es decir, se da esta relación en un sentido y en otro. Veamos de dónde surge entonces la posibilidad para el Banco Central de ejecutar política monetaria, es decir, de lograr a través de determinadas acciones que él puede realizar ciertos resultados importantes. En primer lugar, definamos cuál es la función que tiene el Banco Central. El Banco Central es el encargado de emitir dinero, es decir, que es el único que tiene esta facultad y esta autorización para
decir cuál es el dinero que está vigente en un momento en un país, y por otra parte regula y controla el funcionamiento de todos los demás bancos comerciales. En cuanto a su relación con las autoridades monetarias del país, el Banco Central es quien se vuelve el agente financiero del gobierno, es decir, quien se encarga de realizar todo tipo de operatorias que tengan impacto en las variables financieras, como la cantidad de dinero, como la tasa de interés, como las reservas que hemos mencionado previamente. Una de las posibilidades del Banco Central es modificar la cantidad de dinero, analizando cuál va a ser su impacto en el tipo de interés. Entonces, ustedes pueden ver en la filmina que el Banco Central, por ejemplo, aumenta la oferta monetaria. Este es el mercado monetario que ustedes ya lo han estado estudiando y más o menos lo manejan, realizando una compra de títulos, ¿sí? A cambio de los títulos da dinero. Entonces, en consecuencia de este movimiento que hizo el Banco Central como agente financiero del gobierno, se obtiene una cantidad de dinero más elevada para la economía, pero una tasa de interés más baja, con todos los efectos que ustedes recordarán que estudiamos en el módulo anterior sobre la inversión. Bueno, ahora vamos a hacer un corte antes de terminar estos temas de economía monetaria, pero vamos a aprovechar para presentar en el próximo bloque una entrevista con una invitada que nos va a hablar para qué nos sirven todos estos temas que estamos estudiando en esta materia a cada uno como profesionales, de acuerdo a las distintas áreas en las que ustedes van a desempeñarse. Vamos a presentar ahora a Gisela Beritier, quien es nuestra invitada hoy, para comentarles para qué sirven todos los contenidos que hemos ido estudiando en esta materia. Gisela es licenciada en Economía y es profesora de esta universidad, y además le voy a pedir ahora que se presente. Hola Vero, ¿cómo estás? Sí, mi nombre es Gisela Beritier, soy licenciada en Economía, también tengo un máster en Dirección de Negocios. Aparte de ser docente universitaria y de gustarme mucho la vida académica y ser docente de esta institución, entre otras universidades, doy muchos cursos de capacitación a empresas, aparte de trabajar en planificación financiera en empresas, y cursos sobre todo en cuanto a la toma de decisiones empresariales, en cuanto a qué deben realizar viendo distintos escenarios económicos, cuáles son las variables, o también en cuanto al tema de costos de empresas, qué es lo que deben realizar. En cuanto a eso, me parece que es muy importante el tema de la economía, y la economía en esto es un elemento fundamental. Gisela, vos como docente de principios de economía, ¿cuáles son los elementos que crees que son más importantes, sobre todo del estudio de la microeconomía, que aprenden los alumnos que van a ser después profesionales en el medio? Y en microeconomía, sobre todo en esta materia, vemos mucho lo que tiene que ver a los mercados, tipos de mercados, cómo las empresas y las familias deben tomar sus decisiones, en base a qué, al precio, las cantidades, cómo reaccionan las personas, tanto cuando son consumidores como cuando son oferentes, a los diferentes cambios de estímulos, ya sean a través del precio, a través de alguna promoción. Y en este sentido, cómo esto influye, digamos, a las decisiones de producción de las empresas, qué costos van a tener las empresas también, y por lo tanto qué beneficios y margen de ganancias. A los alumnos de diferentes carreras les sirve mucho en el aspecto microeconómico saber todo este tipo de cosas, porque ellos, ya sea en el campo de la abogacía o en el campo de la abogacía particularmente, deben tomar decisiones en cuanto a contratos a realizar, por ejemplo, cuáles van a ser los números que se manejan
por ahí un abogado dice economía, ¿para qué me sirve? Y sin embargo, un abogado en el día a día tiene que ver los números, los costos, a la hora de realizar contratos, firmas, cuál es el margen de ganancias, los intereses que se deben calcular, cuáles son las negociaciones que se manejan, que todo esto está circunscripto en el campo de la economía. En el campo de, por ejemplo, otra carrera como recursos humanos, la cantidad de personas a contratar como elemento fundamental en una empresa. ¿En qué sentido? En que la empresa le sirva la gente que contrata en cuanto a que pueda servir en aumentar la producción, en aumentar la rentabilidad y no, por ejemplo, llegar a un punto en donde se contrate una cantidad de personas exorbitante que al final perjudique a la empresa y a la producción también. Eso por empezar con algunos ejemplos de carreras, pero yo creo que en el campo de la microeconomía le sirve a todas las carreras en particular para poder analizar qué es lo que pasa en una empresa y cómo funciona un consumidor y de esta manera poder tomar decisiones ciertas y concretas, digamos, y acertadas. Claro, la mayoría de nuestros alumnos cuando se desarrolla como profesional, ya sea independiente dentro de una empresa, terminan dando respuestas sobre una serie de interrogantes, no solo sobre su especialidad, por lo menos lo que yo he visto, no sé si vos compartís esto de tu experiencia en capacitación. Sí, sí, sí. El hecho de tener algún título específico no solo lo habilita para tomar decisiones en esa rama específicamente, sino que además tienen que compartir en un cronograma transversal en donde se juntan tanto el área de finanzas con el área de recursos humanos, con el área de administración, con el área de economía y entre todos tienen que empezar a tomar decisiones de diferentes tipos para así poder elaborar su planificación estratégica y su tablero de comando. En esto entran aspectos legales, aspectos humanos, aspectos financieros y aspectos tecnológicos también. Con lo cual, la economía en esto no es un tema aislado, sino que es un tema que cruza a todas y a cada una de las áreas. Y bueno, la materia está dividida en la parte microeconómica y la parte macroeconómica. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿por qué crees que es útil que los alumnos manejen modelos como el de oferta y demanda agregada o todas las consideraciones que ellos aprenden en esta disciplina? Bien, bueno, por empezar, se sabe, digamos, que la macroeconomía, ya los alumnos lo sabrán, a esta altura que maneja variables agregadas. En realidad la macroeconomía ya ve todo lo que es el tema a nivel país o a nivel mundo o bloques regionales, cómo es el consumo, pero no el consumo de una familia, sino el consumo agregado, la inversión agregada, las situaciones del empleo, desempleo, inflación. En este sentido es muy importante porque uno sabiendo cómo funcionan cada una de esas variables macroeconómicas puede tomar decisiones y poder evaluar a dónde se mueve o cómo uno piensa que se va a mover la economía. Y de esta manera poder tomar decisiones en cuanto a los distintos escenarios que se van planteando, y ya sea positivo, medio o negativo, y de esta manera poder tirar líneas de acción, y esto es indispensable, que uno sepa poder evaluar y poder analizar cada uno de los escenarios, y en base a eso poder realizar poder hacer líneas de acción, en base a eso es fundamental. Entonces, de esta manera, si saben, por ejemplo, si están trabajando en una empresa y de repente ven que en una crisis económica el consumo va a disminuir, entonces de esa manera pueden decir, bueno, el escenario positivo será que el consumo disminuya un 5%, el medio un 10% y un negativo un 15%. Y de esa manera poder realizar y tomar líneas de acción en cuanto a contratación de personal, en cuanto a costos, en cuanto a los aspectos legales a cubrir y contratos que tienen que realizar, que estén por cerrar o que hayan cerrado y que deban cumplir. Entonces, en ese sentido, las variables macroeconómicas me ayudan a poder analizar. Básicamente es eso. Las variables macroeconómicas me ayudan a analizar el contexto mundial, el contexto nacional o el contexto regional para yo poder saber dónde estoy parado. En cuanto al contexto microeconómico, me ayuda a analizar también la situación pero interna de una empresa o de una organización. No necesariamente necesitamos que sea una empresa con fines de lucro. Puede ser una organización no gubernamental, puede ser el mismo gobierno, una administración pública, pero en todos esos aspectos me ayuda a poder analizar y poder tomar líneas de acción para poder de esa manera negociar, plantear y poder diseñar cuál sería la planificación estratégica de la organización a la cual pertenezco, teniendo en cuenta
el panorama interno y el panorama externo o macroeconómico. Pensando en las capacitaciones que vos das habitualmente, el tipo de públicos que asisten, ¿cómo ves en general la predisposición hacia la economía? Digamos, porque al principio uno supone que tienen cierto temor o la ven como una disciplina muy alejada para la mayoría de las otras profesiones. Bueno, No a mí sé qué te particularmente encontrás. me pasa algo, digamos, mi experiencia como docente. En la universidad, los únicos alumnos que sienten importante aprender esto son los alumnos justamente de las ramas de las ciencias económicas. El resto de los alumnos dice, ¿para qué estudio esto? Sin embargo, luego cuando ya están en el campo laboral y están dentro de un grupo humano en el cual tienen que formar parte y si bien dentro de su experiencia profesional aportar, no implica que solamente van a aportar lo suyo, tiene que ser una experiencia transversal y participar absolutamente en todo. De hecho, yo lo que veo es que muchas personas que ya son profesionales y que están recibidos se arrepienten ya de grandes y estar trabajando en una organización el no haber dado la suficiente importancia a una materia como esta que lo ayudaba a tener esas herramientas o elementos necesarios para poder analizar. Entonces, ¿qué ha pasado con esas personas? Que no solo mostraban un interés superior en los cursos de capacitación, sino que además ellos por su cuenta tratan de estudiar y tratan de buscar los elementos o herramientas necesarias. Entonces, mi mensaje es que a los alumnos es que ya que lo tienen en este momento, que tienen un cuerpo docente que les está brindando material, que les está brindando bibliografía, que les está brindando herramientas y muchísimas cosas que los pueden ayudar a aprender a analizar esto, que lo aprovechen porque es el momento. Porque por ahí cuando ya están recibidos están con sus cosas diarias, con sus problemas laborales y por ahí el tiempo que le pueden dedicar a esto es muy subsidiario y la urgencia es mucho mayor. Gisela, ¿y cómo funciona el uso de tableros de comandos en las empresas con toda esta información económica? Bueno, los tableros de comando que yo ayudo a diseñar a las empresas, básicamente, tienen un fin, en realidad es una metodología, no inventada por mí, sino inventada por Norton y Kaplan, que son unos profesores de la Universidad de Harvard y que implementaron una metodología de tablero de comando que se llama Balanced Scorecard. ¿Por qué se llama esto? Porque dice que tiene que ser un instrumento balanceado. ¿En qué sentido balanceado? En que hay una perspectiva base que es la humana y la tecnología que forman la piedra fundamental de la empresa. Todo eso se tiene que alinear para poder tener buenos procesos internos dentro de la empresa. Procesos internos hablan de el proceso de elaboración de un producto, el proceso de producción de un servicio, como por ejemplo Internet, el proceso de poder brindar producción en cadenas o producción en serie. Entonces, la tecnología y los recursos humanos se alinean para tener buenos procesos internos. Esta metodología supone que cuando los procesos internos son buenos y son eficientes, por lo tanto, se va a tener menor margen de error y va a haber clientes satisfechos. Entonces se pasa al público consumidor, que es necesario desde el punto de vista de la economía saber bien cómo es el consumidor, cuánto se consume, dónde están los mercados, cuáles son los mercados o los nichos de mercado que consume. Entonces, en este sentido, teniendo buenos procesos internos, podemos tener clientes satisfechos. Lógicamente catalogando todo lo que te dije. Y luego esta metodología supone que si el cliente está satisfecho, va a volver a comprar o va a traer clientes nuevos. Con lo cual, a mi empresa le va a dar buenos números financieros. Entonces ahí viene la parte de qué números me da la empresa. Y esto es microeconomía pura. ¿Por qué? Porque por un lado evalúo cuáles son los ratios financieros buenos que me dan en cuanto a que al volumen de ventas que tengo o lo que consume la gente y después también cuáles son los costos que tengo en la empresa. Entonces, por un lado voy a obtener los beneficios y por otro lado los costos. ¿Cuál es el objetivo de este tablero de comando? Maximizar las ventas y minimizar los costos. ¿Para qué? Para maximizar justamente la ganancia de la empresa. Y todo